días a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé cuándo va a ver la vidéo. Vamos a hacer una video sobre este verano, cómo va a pasar para vosotros, este verano. Entonces somos el 18 de julio hoy, entonces fin de julio, agosto y septiembre. Bueno, será general, ¿eh? Vamos a ver qué sale. Allez, vamos. Bueno, vamos a pensarlo, ¿eh? Alors, tiene un cruz de 3 collares, son de obsidiana, que puede también encontrar en mi página web, piedrasdebuda.com. Alors, tiene la cruz, tú vas a elegir tu collar. Así el elefante. Hop, y un Buda. Voilà. Entonces elegiré una y vamos a empezar por la cruz. Allez, vamos. Alors, ¿qué va a pasar para nosotros la cruz este verano? Vamos a ver. No. Allez. Vamos, los dos que quieren venir. Y una otra aquí. Alors, este verano, ¿de qué vamos a hablar? Ok. Uy. Bon, là hay una historia de este verano, là quiere una estabilidad, quiere que las cosas son fijo, están fijo. Por tu trabajo, por tu dinero, te dice aquí que tú quieres guardar tu dinero, guardar tu propio cosas. Este verano quiere una estabilidad, voilà, está seguro. Del trabajo, de dinero, ¿cómo dice? De tema de la familia, de amigos, no quiere que las cosas cambien. Là, el tema para vosotros, la cruz, dice que tú quieres las cosas así, no quiere cambiar. No quiere y no puede ser también que no puede. El trabajo, dinero, familia, no. Para ti, tú dices que las cosas están bien así y que no quiere que las cosas cambien. Pardon. Vamos a ver. Mira. La carta del cambio. Là te dice que no quiere cambiar y la carta del cambio saca. Es increíble. Allez, vamos a ver. Para confirmar con el oráculo de Espero. Allez, tac. Et là, alors. Voilà, el tiempo, la fatalidad, la acusación, tranquilidad, voilà, là, bon, más o menos dice casi la misma cosa, ¿sabes? Là, quiere la tranquilidad, quiere tiempo para ti mismo, para relajarte, quiere una tranquilidad al final, voilà. La acusación, là, es casi igual, ¿no? Quiere, no quiere cambiar, quiere las cosas estables, voilà. Gracias. Pero là, con este tiempo de verano de tranquilidad, hay algo de nuevo que empieza para ti en octubre, septiembre. Es como una necesidad. Bueno, la tiene la carta de la fatalidad, pero es como una necesidad de relajarte este verano. Que quiere no preocupación, no quiere
cosa, voilà, no quiere una tranquilidad, tranquilidad, là es el tema, ¿eh? No quiere saber nada de qué pasa en el mundo, no, está una persona que quiere nada, voilà, como dice, darme la paix, darme paz. Déjame en paz. Déjame paz, voilà, es así, déjame paz. Pero fin de septiembre o octubre, algo de nuevo para ti. Voilà. Allez, vamos a ver una carta de el oráculo del nombre. ¿Qué quiere decir? Allez, es 46, es courage. Courage, voilà, courage, entonces las cosas van a cambiar. Courage, tranquilidad, voilà. Todo va a pasar como tú lo quieres. Voilà. Vamos a pasar a elefante. Allez, vamos. Alors, pour les personnes qui quiere elefante. Alors, ¿qué quiere decir sobre el elefante? El moon, la luna. Allez, a ver. Allez, vamos. Ah. Allez. Bon, 3, 4 et 5. Allez, hop. Allez, c'est parti. Ah, de nuevo, el trabajo, tú quieres guardar proteger tus cosas. Proteger tu... Oh, otra vez. Uy, uy, uy. Bon, este verano aquí la te dice que necesita ayuda, ¿eh? Puede ser que hay algunas que necesita ayuda porque hay dificultad, como dice, una dificultad de, puede ser el trabajo, puede ser el dinero, pero necesita de cortar las cosas. Là, este verano piensa qué se pasa en tu vida, pero necesita de cortar las cosas. Buena y mala, es igual, ¿eh? Pero para ti la de como una necesidad de cambiar. Là, con la, ¿cómo se dice? La espada, necesita de cortar. Pero tu problema será siempre aquí, ¿eh? Me necesita de cortar las cosas, ¿eh? Là te dice también que, ¿cómo decía? Tiene que preguntarle a alguien ayuda. Voilà, no puede resolver las cosas sola o solo. Necesita ayuda de una otra persona o organismo o gobierno. Bon, el gobierno español ahora es un poquito difícil. Bon, vamos a ver. Hop. Yep. Allez, bon, il y a une abertura, hein, por ti, hein. Ouais. Bon, là, tu disais qu'il y a una stabilidad, hein. Bon.
otra vez te dice, necesita de cortar las cosas que se pasan por ti. No hay un problema, pero hay algunos papeles a hacer por el gobierno para recorrer algo, pero las cosas van a cambiar por ti. Puede ser que es como dice, una historia de juez, de justicia, de justicia, pero bueno, esta carta es una buena carta. Voilà. Es una buena carta, tiene la solución, la puerta que se abre por ti, tiene la llave, después una vez que tiene la llave para abrir esta puerta, tiene el sol y là tú puedes ver una casa con alegría y todo. Y por eso là que te he dicho antes que tú necesitas una ayuda, entonces no tienes vergüenza de ir a otro sitio del gobierno o preguntar o pedir una ayuda a alguien para ayudarte, porque esta persona o esta asociación, no sé qué, tiene la solución por ti. De nuevo tiene la carta de la ley, el verdicto, entonces tiene el sol ese, es una ayuda que te ayuda positivamente. Una solución. Una solución, voilà. Una solución por ti. Entonces no tiene miedo de este momento que es un poquito difícil por ti, porque la solución la tiene. Entonces va. Allez, vamos a ver el nombre. Una carta, por favor. Allez, hop. Tac, tac, ese. Voilà. ¿Qué he dicho antes? Que tú necesitas de ir a un organismo o tu amigo no sé qué para una ayuda. Y que sale el 24. Y que esté aquí es una ayuda exterior. Entonces va. Mira que hay una solución por ti. Voilà. Para terminar, hay una solución por ti. Te lo dice aquí, otra vez. Allez, vamos a pasar con el Buda. Allez, vamos a pasar con el Buda por la gente que eligió, perdona, el Buda. Hop. Allez, vamos. A ver, hop. Siempre hay dos que quiere salir. Hop, y la última, Allez, vamos a ver. Alors, un, dos, tres cartas mayores. ¡Qué fuerte! Alors, entonces, pues, la persona que elige el Buda tiene una suerte este verano que no sé si se dice puta madre, sí. una suerte de puta madre. Là tiene la alegría, con la estrella. Là todo va bien para vosotros. Tú là te dice que tú eres un poco, como dice, joven en tu cabeza. Tú ves las cosas como un joven. Pero al final esto es una buena cosa porque todo va bien para ti. Si tú esperas un contrato de trabajo, un crédito con la banca, aquí te dice que sí, está aceptado. Si quiere no sé qué, là todo es por ti. Là c'est como una inocencia. Voilà.
El 2 de bastos es una buena carta también. Là, todo es una buena carta. ¿Sabes? Bien, bueno. No quiere leer, elegir. Enfin, decir más cosas porque là todo está bien, voilà. No necesita de decir más. Si quiere más información, tú puedes preguntar, enviar un mensaje a Barlo, là, aquí, o privado a fabcanaria4@gmail.com para una tirada privada o más información sobre este. Pero no, es una buena carta, ¿eh? Buena. Allez. ¿Qué quiere decir? Et allez. Ouais. La suerte, la carta de la suerte. Que he dicho antes. Es un verano de suerte. ¿Eh? Mira, un nuevo camino, un nuevo cosas que viene por ti. Ya. ¡Ah! Fuerza y dinero. Es un verano de... Vamos a ver la sorpresa. Voilà. Justicia y no sé cómo se dice. Herencia. Gracias. La carta de herencia es una carta que quiere decir que tú vas a recorrer todo que has hecho antes. Entonces es como tú has un campo, tú haces una planta y después tú recorres te vas con un semilla y tú recorres tu planta después. Voilà, es eso, quiere decir. Là es una tirada perfecta, casi perfecta, por el errante que era el Buda. Tiene la suerte, un nuevo camino, la familia, una ayuda de familia, el dinero. Là, bon, no puedo decir más, ¿eh? Todo va bien. Sí, puedo decir más, pero es una hora de video. Là, no, todo bien. Là, sí, puede también que es una... Con la justicia, tú vas a recorrer, ¿cómo se dice el dinero de una... ¿cómo se dice? Cuando tiene tu padre que murió. Herencia, perdón. Voilà, herencia. Là, con la justicia, là, dinero, herencia, puede también decir eso. Allez, una última carta. Là, es una tirada de verano, là, de... Estupendo. Maravilloso. Allez, una carta, por favor. Bon, lo quiere. Hop. Es méthode. Alors, méthode, là, el 31 te dice que estaré bien de calcular tus cosas. Voilà. Mira les cosas bien, no haz las cosas con deprisa, con prisa. Voilà. Mira las cosas, tranquilidad, pero bon, tienen una suerte increíble. Entonces, bueno, tranquilo, las cosas van a venir. Todo va bien. Voilà, perfecto. Voilà. Se acabó. ¿Qué quiere decir? Sí, gracias a los dos nuevos suscriptores españoles de esta semana. Gracias a usted. Si quiere más información, escribirme, oui. También si quiere un like, voilà. Nada más, voilà. Buen verano. Hasta luego. Chao.